Buenas tardes, iglesia. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar continuando con la serie de los 10 mandamientos. El día de hoy estaremos considerando el sexto mandamiento. Un hermano en la semana, cuando le comenté, me decía, qué rápido que llegamos al sexto. Bueno, si recuerdan, la vez anterior dijimos que ahora estamos en la segunda tabla de la ley, por así decirlo, ¿no? Y habíamos dicho que la primera tabla, los mandamientos que encontrábamos ahí tenían nuestra relación con respecto a Dios, eran vertical, y en la segunda tabla encontrábamos los últimos mandamientos, que eran nuestra relación horizontal, es decir, con el prójimo. El primero ya lo vimos la vez pasada, que es honrar a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Y en esta oportunidad vemos Éxodo capítulo 20, versículo 13. Como bien resumió nuestro Pablo, el apóstol Pablo, y leyó nuestro hermano Juan Pablo en la porción que leyó de Romanos 13, Pablo ahí lo que está haciendo es resumir la segunda tabla de la ley en un mandamiento. Amarás a tu prójimo. Dice Romanos 13:9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está Pablo resumiendo la segunda tabla de la ley en un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar una vez más antes de comenzar. Padre amado, te damos muchas gracias por este día. Señor, gracias porque nos permites venir como congregación aquí a adorarte, a escuchar tu voz, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu esté obrando en tu iglesia, esté trayendo convicción de pecado, Señor, para tu iglesia, para poder confesarlo. Y, Señor, para aquellos que aún no te conocen, que traigas vida, Señor, en sus almas. Padre, y ayúdame a predicar tu palabra con denuedo, fidelidad y sencillez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Versículo cortito. No matarás. No matarás. El bosquejo del sermón es, en primer lugar, la letra del mandamiento. Lo segundo que vamos a considerar es el motivo o la razón por el cual Dios da este mandamiento. Y número 3, lo último, el espíritu del mandamiento y algunas aplicaciones que tiene este mandamiento para hoy, para nosotros como creyentes. Así que vamos a ver la letra del mandamiento. Bueno, ¿qué dice entonces Éxodo 20, 13? No matarás. Ahora, hermanos, fíjense algo curioso. Este es el sexto mandamiento. Y si ustedes se fijan que el Señor les está diciendo a su pueblo, no matarás. Pero si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la pena para aquellos que violaban los 5 mandamientos anteriores? La muerte, la pena capital. Ellos debían de matar a aquellos que transgredían los mandamientos del Señor. Ahora, ¿cuál es la pena para este mandamiento, para el sexto mandamiento? Levítico 24:17. Si un hombre le quita la vida a alguien, un ser humano, ciertamente ha de morir. ¿Qué había que hacer entonces en este sexto mandamiento con aquellos que violaban el mandato? Había que matarlos. Entonces la pregunta que surge es, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando le dio este mandato a Moisés? Y eso lo podemos entender claramente cuando entendemos el significado
de esa frase, no matarás. Dice John Stott, el mandamiento no matarás se expresaría mejor, no cometas asesinato, porque no es una prohibición de quitar toda vida humana en todos y cada una de las circunstancias, sino en particular se prohíbe el homicidio o asesinato. Esto está claro por el hecho de que la misma ley que prohíbe matar, en otra parte ordena hacerlo, ya sea en forma de pena capital o bien en guerras destinadas a exterminar a aquellos pueblos paganos que habitaban en la tierra prometida. Entonces, lo que está diciendo acá el Señor es no asesinar. Es decir, el mandamiento de no matar no estaba prohibiendo quitarle la vida a los seres humanos, no estaba prohibiendo. Se estaba prohibiendo cuando esa acción se realizaba con alevosía y premeditación. Eso era un asesinato, eso era un homicidio. Pero no era condenado por Dios cuando era, por ejemplo, por defensa propia. Dice Éxodo 22, versículo 2. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. O sea, no será culpable el que lo mató de homicidio. Tampoco Dios consideraba culpable cuando alguien mataba a un animal para alimento, para comer. Tampoco Dios consideraba a alguien culpable si mataba a un individuo accidentalmente. O sea, que no lo había matado con la intención de matarlo, que haya sido un acto involuntario. Números 35, 22 al 24, si me acompaña. Números 35, 22 al 24. Y dice así, pero si lo empujó súbitamente sin enemistad, o le arrojó algo sin acecharlo, o tiró cualquier piedra que pudo matarlo, sin ver que le cayó encima y murió, no siendo su enemigo ni procurando herirlo, entonces la congregación juzgará entre el que lo mató y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Es decir, en este caso la congregación estaba llamada a decidir cuál fue el motivo por el cual se cometió la acción de matar. Y si no había mala intención, no se lo consideraba un homicidio. Lo que estaba prohibiendo el Señor acá no era cometer un asesinato, eso estaba prohibiendo. Y donde se diferencia radicalmente de cualquier otra manera de matar, porque el asesinato es con intención, es premeditado, voluntaria, maliciosamente. Traducido, con un corazón lleno de odio, de enojo, de venganza, de rencor, de amargura. Cuando alguien le quitaba la vida a otro individuo de esta manera, Dios lo consideraba a ese hombre un asesino, un homicida. Y la pena para ese hombre era la muerte. Éxodo 21:14. Si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. Es decir, sea quien sea, alguien que mate con alevosía, esa persona tiene que morir. No importa quién sea, no hay juicio, no hay absolutamente nada. Debe morir. Ni el mejor abogado lo puede salvar. Ahora bien, si la pena por asesinar a otro de manera premeditada, con alevosía, era la muerte, y no había ninguna clase de reparos ni de cuidado, ¿qué sucedía con la persona que le quitaba la vida a otra accidentalmente, donde no tuvo intención realmente de matarla? O sea, la mató, pero su intención no era de matarla. Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 13.
El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, es decir, si no tenía la intención, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te enseñaré un lugar donde pueda refugiarse. El Señor quería guardar la vida de aquel hombre que Dios había utilizado como un instrumento para llevar a cabo su voluntad. Cuando Él decidió que una persona ya muera y soberanamente escogió la manera de llamar a esa persona y utilizó a una persona para matarla. Bueno, Dios quería guardar a esa persona, porque esa persona accidentalmente mató a otra y Dios usó a esa persona para que se haga su voluntad. Entonces Él dice, yo te indicaré dónde vas a llevar a esa persona para que no se venguen. En una oportunidad, hace varios años, yo no estaba con mi familia en esta iglesia y era una especie de lo que hoy es un moderador. Teníamos un grupo y había un joven de 19 años que ya no era de acá, él se iba a su país, volvía definitivamente a su país y me dice, Gustavo, me gustaría tomar un café con vos. Vamos a tomar un café y me cuenta que, me dice, mira, es algo que yo lo llevo siempre conmigo y que yo lo cuento, no es algo que yo guardo, pero es algo que yo lo llevo en mi corazón todo el tiempo. Y él me contaba que a los 10 años, jugando con su amiguito, también tenía 9, 10 años, una vez suben al techo y empiezan a saltar de una casa a la otra. O sea, de la casa de él a la casa del amigo y así viceversa. Este hermano se cae, lo empuja y el amigo, el vecino, se cae en medio de las dos casas y pierde la vida el nenito. Yo la verdad que en ese momento no sabía qué decirle. Simplemente le dije, confía en el Señor porque Él es soberano. Él no hace nada no ocurre nada sin que sea la voluntad de Dios. Pero no sabía muy bien en ese momento qué respuesta darle a él. Dios quiere guardar a esas personas que Él utilizó para llamar a alguien. Quiere guardar a esas personas que mataron, pero que no tienen la intención en su corazón de haberlo hecho. Bueno, entonces el Señor les da la indicación a Moisés y le dice, Números 35, 11 al 12. 35, 11 al 12. El Señor le dice a Moisés, escogerán para ustedes ciudades, para que sean sus ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para ustedes como refugio contra el vengador, para que el que haya matado a alguien no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. O sea, cuando una persona mataba a otra sin intención, el pueblo tenía que llevarlo a estas ciudades. En esa ciudad estaba protegido, nadie podía vengar su muerte, Dios lo guardaba, Dios había preparado esas ciudades para él. Y mientras tanto, se llevaba a cabo un juicio. Y fíjense que lo que determinaba si esa persona era culpable o inocente era la actitud de su corazón, con la que se había llevado a cabo el homicidio. Números 35, 19 al 21. El vengador de sangre era esa persona familiar, amigo, pariente de la víctima, que obviamente estaba dolido por la muerte de su ser querido. Y dice, el vengador de sangre
Él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujó con odio y le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, y si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte. Es un asesino. Ese vengador debía matar al que había matado a su ser querido. Pero el Señor guardaba la vida de aquellos que habían matado sin premeditar el hecho, sin intención. Entonces, ¿qué dice la letra del mandamiento? Dios prohibía que se asesine a otra persona de manera premeditada y con alevosía. Esa era la letra de la ley. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo punto y vamos a pasar a considerar el motivo o la razón por la cual Dios da este mandamiento. Bueno, podríamos dar al menos 3 motivos. En primer lugar, porque Dios conoce la maldad del hombre. Dios conoce lo pecadores que somos, las intenciones. Y como Dios es soberano y creador y dueño de todo lo que hay, Él legisla y ordena la manera en que el hombre debe manejarse dentro de su creación. Cómo debe comportarse y vivir con los demás. Sabiendo que después de la caída, todas las intenciones del corazón del hombre siempre fueron malas. De hecho, Él decide inundar la tierra por la maldad, porque Él veía maldad en el hombre. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y fíjense que Él no está diciendo que Él estaba viendo todo el tiempo que se estaban matando, no. Él lo que está diciendo es toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Él conoce el corazón de los hombres. Así que Él debe, como creador, establecer leyes para mantener el orden en un mundo donde sus habitantes están caídos. Como leyó nuestro hermano, como Pablo en Romanos capítulo 3, que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, engañan de continuo, está llena su boca de maldición, amargura. Y escuchen lo que dice el verso 15, Romanos 3:15. Sus pies son veloces para derramar sangre. En segundo lugar, porque en la vida del hombre está reflejada la imagen de Dios. El hombre es portador de su imagen. Esa imagen le da valor a la vida de todo ser humano a los ojos de Dios. Y eso el pueblo lo sabía desde el comienzo. Génesis 9, versículos 5 y 6. De la vida de ustedes ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Y acá lo dice. Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Toda vida, todo ser humano es portador de la imagen de Dios. El hombre no es dueño de su propia vida como para disponer de ella a nuestro antojo, qué hacer o no hacer con ella, sino que es de Dios. Y en tercer lugar, porque la vida de todo ser humano le pertenece a Dios, es por eso que solo Dios decide cuándo da y cuándo quita la vida. Solo Él tiene esa autoridad y derecho. Y esto también lo sabía el pueblo desde sus comienzos. Ya desde Génesis,
En una oportunidad, Raquel, la esposa de Jacob, ya había tenido celos y envidia de su otra esposa, que de hecho era su hermana, Lea, porque ya Lea iba por el cuarto hijo y Raquel no le podía dar hijos a Jacob. Y en una oportunidad le dice, Génesis 30, del 1 al 2, dame hijos o si no me muero. Le dice a Jacob. Raquel le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Y qué le ocurrió a Jacob cuando escuchó a Raquel? Versículo 2, y entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué te ha negado el fruto de tu vientre? ¿Estoy yo en el lugar de Dios? O sea, yo soy Dios para poder hacer que vos quedes embarazada, que tengamos un hijo. Eso le compete a Dios. Yo no puedo. No te enojes conmigo, yo no puedo. O el cántico de Ana cuando el Señor le permitió tener a su hijo Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor da muerte y da vida. Entonces, el motivo del mandamiento, en primer lugar, porque Él debe mantener un orden en un mundo caído, donde sus habitantes están caídos y de continuo su corazón busca hacer el mal. En segundo lugar, Dios prohíbe asesinar a un hombre porque la vida de todo hombre refleja y es portador de la imagen de Dios. Y en tercer lugar, porque solo Dios puede decidir sobre la vida de un hombre, si la da o la quita, solo Dios. Y pasamos al tercer punto, el espíritu del mandamiento. ¿Cuál es este espíritu detrás de este mandamiento? Bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento, es el mismo Señor Jesucristo quien nos revela el espíritu, el alcance que tiene este mandamiento. Y nos volvemos a encontrar con estos famosos hombres, los escribas y los fariseos, que transgiversaban la ley a conveniencia de ellos y habían creado todo un sistema de tradición, y esa tradición que ellos habían creado se la pasaban de generación en generación de manera oral. Y esto era lo que el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel durante el cautiverio a Babilonia, estuvieron 70 años en Babilonia, el idioma allí era el arameo, y cuando volvieron muchos ya hablaban arameo. Y con el correr de los años y después con la influencia greco-romana en el Nuevo Testamento ya prácticamente hablaban en griego. Entonces, el pueblo no conocía lo suficientemente el idioma hebreo como para leer por ellos mismos la ley de Moisés. ¿Esto a qué llevaba? A que ellos dependían de lo que estos hombres, los fariseos y los escribas, les enseñaban, les decían. Y lo que ellos escuchaban para el pueblo era lo que estaba escrito. Pero no era lo que estaba escrito muchas veces. Generalmente no era lo que estaba escrito. Es por eso que cuando el Señor llega y enseñaba algo y se refería a lo que Él mismo había escrito en el Antiguo Testamento, Él decía, escrito está. Pero en este caso, Él no va a decir escrito está. Porque lo que estaba escuchando el pueblo no era lo que estaba escrito. Entonces, dice en Mateo 5, 21 al 22, Él va a corregir esa mala enseñanza. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Él no puede decir acá escrito está. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Es decir, en otras palabras, esto es lo que ustedes vienen oyendo. Y les dice, no matarás. Y hasta ahí está ok, porque eso es lo que decía la letra, eso decía el mandamiento, no matarás. Pero ellos ahora agregaron una frase más. Y dice,
y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿Y qué pasaba con esta añadidura que ellos hicieron? ¿Dónde está el error? Es que los fariseos, al agregar esta frase, habían reducido el mandamiento a algo simplemente legal. Algo simplemente legal. Un castigo, cuidémonos, no matemos a nadie físicamente, y ese mandamiento lo tenemos en el bolsillo, está listo, tildado. No matemos a nadie, porque si matamos a alguien, podemos ir presos. Y ellos se sentían muy bien con esa ley interpretada así. Pero acá el Señor no vacila en presentarse a sí mismo, no como un simple maestro más, no como un simple hombre, sino que Él se presenta con toda la autoridad de nuestro Señor, con la autoridad de ser el autor del sexto mandamiento. Quien estaba ahí, quien iba a corregir ahora, era el autor del sexto mandamiento. Y les dice, pero yo les digo, ustedes vienen escuchando esto, lo que los escribas y fariseos les vienen diciendo. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. El Señor resalta que no solo es importante la letra de la ley, no solo es importante no matar a otro individuo, pero ahora el Señor les muestra algo más. Y ese es el espíritu de la ley, lo que lleva al hombre a cometer dicho acto. ¿Y qué era lo que hace culpable al hombre ante los ojos de Dios, aunque no se llegue a cometer el acto de matar físicamente a alguien? El Señor enseña que lo que lleva al individuo a cometer tal aberración es lo que hay en su corazón y en su mente, en sus pensamientos, acerca de una persona, de ese hermano o de esa hermana. Entonces el espíritu del mandamiento es las intenciones y los pensamientos que brotan de nuestro corazón. Y eso se vuelve a repetir, el Señor mismo lo vuelve a repetir en Marcos capítulo 7, 21 al 23. El Señor dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios y sigue. La pregunta es, ¿y cómo el estar enojado con alguien, amargado, tener malos pensamientos hacia otro, te conduce a matar? ¿Cómo es que por pensar mal de alguien, eso a mí me conduce a matar? ¿O por qué Dios me ve como si hubiese cometido asesinato? Bueno, la Biblia responde esa pregunta. ¿Cuál fue el primer asesinato de la historia de la humanidad? Génesis, capítulo 4. 2 hermanos, uno pastor de ovejas, Abel, el otro labrador de la tierra, Caín. Ambos llevaban una ofrenda al Señor. Abel lleva un corderito y Caín lleva un fruto. Y dice la Escritura, Génesis 4, del 4 al 8. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Qué le pasó a Caín? Observen. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Evidentemente, por lo que Dios le dice a Caín, Dios había indicado qué ofrenda era agradable a sus ojos. Por eso le dice, si no haces bien, si no traes lo que te pedí, ¿no me va a agradar tu ofrenda? Pero le dice, versículo 8,
Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué llevó a Caín a matar a su hermano? El enojo, la amargura de su corazón, la envidia, los celos. Fíjense Génesis 27, otros dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob extorsionó a Esaú, le quitó, le robó su primogenitura. Cuando se entera Esaú que el padre lo había bendecido a él se enoja, se enfurece, porque esa bendición le correspondía a Esaú como hermano mayor, como primogénito. Y dice Génesis 27, 41, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué llevó a Esaú a tener esos pensamientos contra su hermano? El odio, el enojo, la amargura de su corazón. Y José con sus hermanos, el hijo preferido de Jacob. El padre le regala una túnica, los hermanos mirando, no reciben nada. Este joven José tiene sueños, Dios le revela el futuro, le dice que él iba a llegar a ser grande en la tierra de Egipto, que todos los hermanos iban a estar a cargo de él, y él se muere por contárselos a los hermanos. Miren el sueño que tuvo. Y los hermanos escuchándolo. Así que vos vas a ser nuestro jefe. Un día sus hermanos se van a apacentar el rebaño y Jacob le dice, ¿por qué no vas, José, a ver qué están haciendo tus hermanos? Y tráeme un reporte. Y dice en Génesis 37, 18 al 20. Cuando ellos, o sea, los hermanos, lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Qué llevó a estos hermanos a tramar la muerte de José? El enojo, la envidia, los celos, la amargura. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Santiago capítulo 4. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este mandamiento? Las intenciones y los pensamientos que brotan del corazón. Y veamos ahora algunas aplicaciones para nosotros. Nuestro Señor en el pasaje 5 que leímos de Mateo, donde nos enseña el espíritu del mandamiento, nos muestra todo lo que está incluido en el mandamiento de no matar. Matar ante los ojos de Dios no es simplemente eliminar una vida físicamente, no, significa todavía mucho más que eso, y es tratar de destruir a una persona, en este caso a un hermano, destruir de la forma que sea, cualquiera de sus formas. ¿Y en qué sentido para Dios uno comete homicidio contra su hermano? Bueno, cuando nuestro corazón, pensamiento y nuestra boca se levantan contra el hermano o contra la hermana. Claro, no vamos a llegar quizá a matarlo físicamente o a matarla físicamente. Pero para los ojos del Señor, cuando ocurre eso en tu corazón, estás cometiendo asesinato. Estás cometiendo asesinato.
Y quiero que veas esto. Quiero que lo veas de manera práctica. Sinceramente, cuando alguien, tu hermano o tu hermana, ya sea que te haya lastimado, que haya blasfemado con vos, o que vos hayas lastimado a alguien, o que hayas hecho algo a una hermana o un hermano que no le agradó, no importa, pero que haya algo entre dos hermanos, ¿cómo se traduce ese mandamiento en un asesinato? Bueno, quizás te pasó que estarías pensando, bueno, qué bueno que se mude, que se vaya a otra iglesia, que empiece a congregarse lejos, ya no la veo, ya no lo veo, no sé nada de él, no lo escucho más, nadie me habla de él, es como si no existiera, es como si estuviera muerto. Es como si estuviera muerto. Eso es lo que anhela un corazón cuando alguien tiene amargura contra un hermano. Eso es lo que ve Dios. Un corazón lleno de rencor, de amargura, de envidia, llena de celos. Porque hasta tanto no se mude ese hermano o esa hermana, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que enseñe, cualquier cosa que modele, cualquier cosa que haga, tu actitud hacia ese hermano será de desprecio y descalificativo. Hermanos, cuando nos pasa eso, nos convertimos en asesinos a los ojos de Dios. Aunque nuestra víctima no deje de respirar, lo matamos. Matamos su imagen, matamos su reputación, matamos su testimonio, matamos su honor, matamos su dignidad, pero por sobre todo, cuando tu corazón y pensamiento se alzan contra ese hermano o esa hermana, estamos matando la imagen de Dios. La imagen que Dios puso de sí mismo en ese hermano al que aborreces. Y eso significa que no solo tenés un problema con tu hermano o tu hermana, sino que ahora tenés un problema con el creador de tu hermano o de tu hermana, con quien le dio la vida a él. Y lo peor es que por ese hermano al que aborrecemos, el Señor se despojó de sí mismo, bajó y entregó el Padre a su Hijo a morir por ese hermano. Su vida era tan importante para él que se despojó y vino a morir por ese hermano al que nosotros en nuestro corazón almacenamos enojo. ¿Te das cuenta lo abominable que es a los ojos de Dios tener amargura, enojo, celos, envidia contra un hermano? Dios quiera que nos dé realmente esa convicción para que cuando apenas asome ese corazón, lo hagamos morir, lo hagamos morir. Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Pero iglesia, lamentablemente, ¿quién está libre de este pecado? Todos los que estamos acá, ¿podríamos tirar la primera piedra? Nadie. Nadie de nosotros, hermanos. Nadie. El mandamiento que nos ha dado el Señor es muy contrario a lo que a veces hacemos. ¿Y cuál era el mandamiento que el Señor nos dio? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Pero honestamente, iglesia, muchas veces nos matamos unos a otros. Muchas veces. Enojándonos, teniendo malos pensamientos.
Y eso nos pasa a todos. Pero eso es aborrecible a los ojos de Dios. Cuando esa amargura se acumula y nosotros permitimos que se acumule en el corazón por una falta de perdón, por no poner por obra la palabra, eso genera amargura. Y eso te va a llevar muy probablemente a contagiar y a contaminar el corazón de otro hermano. Y cuando eso sucede, te hiciste cómplices de tu homicidio. Y si tu hermano no te exhorta y te frena, también se hace cómplice. Según la Biblia, cuando alguien va con una murmuración acerca de otro para hacerle daño, ¿saben lo que dice la Biblia acerca de eso? Que son bocados deliciosos. Qué increíble, ¿no? Para quienes lo escuchan, son bocados deliciosos. Contame, ¿qué pasó? Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. El hermano que no te exhortó, que te escuchó, que se convirtió en cómplice de tu homicidio, al comer esos bocaditos deliciosos, manchados con enojo, condimentados con envidia, ¿dónde dice que llegan? Hasta el fondo de las entrañas. Es muy probable que ese hermano que se convirtió en cómplice pase a ser ahora un nuevo asesino del hermano que aborreces. Sí, iglesia, hay muchas maneras de matar. Hay muchas maneras de matar sin llegar al homicidio. Y a los ojos de Dios eso es asesinato. Todos nuestros pensamientos, miradas, palabras, gestos despectivos hacia un hermano indican la violación de este mandamiento. Ahora dice, haciéndose culpable en la corte. En Mateo dice que debe comparecer en la corte. Mateo 5:22. Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Evidentemente, no es una corte literalmente, porque ninguna persona puede denunciar a otra porque se enojó o porque está enojada con él. No hay ninguna corte que sea lo suficientemente competente para mediar en un caso así, porque no pueden ver su corazón. Hay uno solo que puede ver eso. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Esa corte no es humana, esa corte es divina. Ahora bien, ¿todo enojo es malo? ¿La ira es mala? Como dijimos, nosotros estamos hechos a imagen de Dios, de un Dios que experimenta emociones, por lo tanto, su creación, nosotros los humanos, experimentamos emociones. Él se aira, nosotros nos airamos. Porque Dios ama, indefectiblemente, Él tiene que airarse. Indefectiblemente, porque Dios ama. Un ejemplo para entender esto es que si nosotros vemos a un niño que está siendo abusado y eso no nos despierta ira, bronca, es porque nosotros no amamos a los niños. Bueno, a Dios le pasa exactamente lo mismo, porque Él ama, Él se aira. El enojo en sí mismo no es pecado. De hecho, la Biblia nos dice, Efesios 4:26, enójense, en otras versiones dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Hay un enojo santo, por así decirlo, y es cuando vemos una transgresión
de los mandatos de Dios. Por ejemplo, cuando matan a un niño, cuando abusan de un niño, cuando nos roban, el robo, la mentira, eso nos despierta ira. Y esa ira que se levanta en nosotros es una ira santa, por así decirlo, porque lo que se está poniendo en juego son los mandamientos de Dios. Se están quebrantando los mandamientos de Dios. Pero cuando esa ira comienza a ser pecaminosa, cuando no se está llevando a cabo mi voluntad, cuando esos mandatos que se quebrantan son hacia mi persona y yo me empiezo a irar. Me mintieron, dijeron cualquier cosa acerca de mí. Cuando me enojo de esa manera se convierte en pecaminoso. Bueno, cuando la causa de tu ira es porque se hace tu voluntad y no la de Dios. Ahora hay casos en los que la ira de Dios es santa. El Señor se airó en el templo cuando Él vio que la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones. Y Él se enojó. ¿Pero por qué se enojó el Señor? Porque era la casa de Dios. Porque era el lugar donde el pueblo se encontraba con el Señor. Un lugar apartado, santo. Y lo habían hecho una cueva de ladrones. ¿Cómo hacemos para eliminar la ira? Efesios 4, del 31 al 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Pero el Señor también, en el texto de Mateo 5, luego de decirnos el espíritu del mandamiento, de mostrarnos que las emociones nos llevan a pecar, ese enojo, esa ira, nos llevan a pecar, luego nos pide un paso más, para este caso en particular, y nos lleva a la acción, a que imitemos la iniciativa que Él tuvo hacia nosotros, cuando nosotros teníamos algo contra Él, cuando nosotros lo aborrecíamos a Él, pero sin embargo Él, ¿qué hizo? Lo dejó todo y vino a nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Ahora Él nos invita a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y es necesario para que nosotros tengamos una correcta comunión con Él. Mateo 5, 23 al 24. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, es decir, parafraseando, si me estás buscando a mí y te estás acercando a mí, y dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Es decir, no sigas buscándome. Si te acordaste que un hermano está contra vos o vos tenés algo contra tu hermano, no me sigas buscando. Dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Entonces sí voy a tomar con agrado tu ofrenda. Como le dijo a Caín, si no haces bien, no voy a aceptar tu ofrenda. Dice Martin Lloyd-Jones, el asunto de ir a reconciliarme con mi hermano es tan vital que incluso hay que interrumpir la oración, por así decirlo, dejar esperando a Dios, dejar todo ahí e ir a reconciliarnos con nuestro hermano y luego volver a Él. No se puede estar en paz con Dios hasta que se esté en paz con los hombres. Sí, así de apremiante y urgente es la situación. Se debe hacer de inmediato. No te demores para nada. No solo tenemos que pensar en función de nuestro hermano al que hemos agraviado o por el que sentimos enemistad, sino que debemos siempre pensar en nosotros frente a Dios.
quien es el juez de la Suprema Corte Divina. Iglesia, hoy delante del Señor, podés decir, mis manos están limpias, no están manchadas de sangre. ¿Vos y yo mereceríamos ir a la ciudad de refugio? ¿O premeditadamente matamos? Cuanto más estudiamos la ley, los 10 mandamientos, deberíamos valorar cada vez más el Evangelio. Cada vez más. Porque, hermanos, nosotros ni siquiera tendríamos que pasar cerca de la ciudad de refugio. Porque matamos premeditadamente muchas veces a nuestros hermanos. Cuanto más estudiamos la ley de Dios, más grande es el valor del Evangelio, más grande tendríamos que ver la cruz y más grande tendría que ser tu gratitud hacia Dios por lo que hizo. El mayor asesino de toda la historia de la humanidad y que no descansa ni siquiera un minuto y que su prontuario lleva muertes de millones y millones y millones de personas. ¿Saben dónde vive? Adentro suyo y mío. Y ese asesino es el pecado. Ese asesino es el pecado. Y querrá tentarte siempre a cometer un homicidio contra tu hermano. Siempre querrá tentarte. Pero es a él a quien nosotros tenemos que matar, no a nuestro hermano, porque nuestro hermano tiene el mismo vecino que nosotros. La lucha de tu hermano o de tu hermana es la misma que tenemos nosotros. Matar el pecado. No es contra mi hermano. La guerra nuestra no es contra carne ni sangre. No es matarnos unos a otros. Su enemigo es tu enemigo. Juntos matamos al pecado. ¿Y saben qué es lo grandioso, amada iglesia? Que lo podemos vencer. Que lo podemos vencer porque Cristo nos dio el poder, nos dio su Espíritu. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Romanos 8, 31 al 37. Qué hermoso es estudiar la ley de Dios sabiendo que uno no es condenado. Porque todo esto para nosotros es una instrucción. Porque nosotros no estamos exentos a que nuestro corazón se levante contra un hermano y murmurar. Pero gracias a Dios que nosotros hoy podemos decir no al pecado, no al pecado. Y muchas veces no podremos, pero también tenemos que recordar, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 31 al 37. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, Él resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Así que, iglesia, no dejemos de luchar sabiendo que nuestra lucha tiene fecha de vencimiento y eso va a caducar
el día que el Señor nos llame a su presencia o que el Señor venga a buscar su iglesia. Así que esto debe animarnos a seguir luchando contra ese asesino que es el pecado y se levanta permanentemente en nuestras vidas. Y amigo que estás acá, que nos has visitado quizás por primera vez, que aún no has creído, no has puesto tu confianza en Cristo y seguís confiando en vos mismo, en tus logros, en tus metas, en tu esfuerzo, quiero que sepas que aún estás sin esperanza y que el asesino del pecado que mora en vos, que vive en vos, terminará matándote completamente y llevándote al infierno. Llevándote al infierno. No tenés fuerzas, mi querido amigo, para vencer eso. No tenés fuerza. Serás hallado culpable el día del juicio por todas tus muertes, ya sean físicas o espirituales. Serás hallado culpable y el Señor va a condenarte y enviarte al infierno. Pero también quiero que sepas que hay una buena noticia, que hay uno que tomó tu lugar y que la ira de Dios cayó sobre él. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a vivir una vida en la que nunca pecó, nunca tuvo un malo pensamiento acerca de otro, nunca tuvo un corazón amargado. Eso es imposible para nosotros, pero sí posible para el Hijo de Dios, quien vino y murió en tu lugar y recibió la ira, el castigo que merecías vos por tus asesinatos, pero Él tomó tu lugar y la ira de Dios cayó sobre Él. Al tercer día resucitó, la muerte no pudo retenerlo y hoy está vivo a la diestra del Padre. Poné tu confianza en aquel que sí derramó su sangre por vos, porque si no, será tu sangre la que será derramada. Confía en Él, Él te regala la salvación, es por gracia. Confía en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque realmente hemos cometido, Señor, asesinato. Padre, ayúdanos a poner por obra tu palabra, que podamos hacer morir esas emociones que nos levantan, Señor, que se levantan en nuestro corazón. Padre, para estar siempre agradándote. Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias por el Evangelio. Señor, qué precioso es estudiar tu ley, sabiéndose perdonado. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por el Evangelio. Señor, utiliza tu palabra también para traer convicción de pecado a todos aquellos que aún no te conocen, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.